En estos momentos no me ven porque hay unas fallas con la cámara, así que soy el hombre incógnito, el hombre que está invisible para quienes me estén viendo a través de Facebook. Pero aquí tengo a Jorge Árcega, directamente desde México. Seguimos internacionales y seguimos con los sábados urantianos, pero parece que él tiene algunos problemas de conexión. Me aparece aquí reconectando la llamada. Vamos a intentar una vez más establecer comunicación con él para hablar sobre otro interesante tema relacionado al libro de Urantia. Vamos a ver si logramos conectarnos. Jorge, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Aquí estamos en la llamada, esperamos que dure la conexión, Fernando. ¿Ya ves cómo está el internet hoy? Sí, está fallando todo. Por aquí se va la luz, por allá, por acá se va el internet. Pero bueno. Ahorita está muy difícil la comunicación de internet por toda la situación esta de la saturación de redes por la pandemia. También, eso es cierto, Jorge, y tú lo sabes mejor que nadie, porque pues tú trabajas en aquello de las telecomunicaciones. Así es, bueno, para quienes no lo conozcan, estoy aquí con Jorge Árcega desde México, desde Nayarit, desde Pic. Estamos en Sábado Urantiano, hemos anteriormente pasado una conversación que tuve con Ismael Barba, Ismael Urantia, que también lo conoces, y ahora estoy contigo, que tú pues tienes este proyecto Planeta Urantia, ¿no? Que también tiene la RIU, la Red Internacional Urantia, que la pueden buscar. Es una radio de contenido sobre la quinta revelación muy interesante, y Urantia TV también últimamente. ¿Sobre qué vamos a hablar ahora? Pues de algo capital. La gente se pregunta, bueno, ¿y qué es el libro de Urantia? Y sí, te habla de Jesús, qué bonito. En una vez anterior hemos hablado, el video este Misterio Infinito Perú, sobre quién es Jesús para el libro de Urantia. Pero ahora, algo que muchos se preguntan, y que tú lo sabes mejor que yo, ¿cómo se reveló el libro de Urantia? Decimos que es una revelación, y por ahí tuve un desencuentro con un pastor misionero evangélico hace unos días que me quería convertir a su fe y me decía, pero es que eso cómo se reveló, eso qué pruebas tienes tú que es de inspiración divina, no se puso en típico plan proselitista. Y ahora yo te transfiero la pregunta, ¿cómo fue la revelación del libro de Urantia a la humanidad? Mira, creo que esa pregunta, Fer, es básica, siempre la van a hacer todos aquellos que se acercan a un nuevo texto o a una nueva filosofía, una nueva manera de vivir la espiritualidad. Siempre va esa pregunta por delante y es una pregunta legítima. Pero a mí me gusta contestarla con una negativa, no porque rechace la pregunta, sino porque siempre has quedado aclarar cómo no se recibió el libro de Urantia, cómo no se reveló, ¿verdad? Es la mejor respuesta que durante muchos años yo me he planteado. ¿Por qué? Porque cuando la gente escucha rumores sobre el libro Urantia, cree que fue recibido de la mano de un extraterrestre, que bajó un ángel y lo dictó, que fue a través de una sesión mediúnica, que fue a través de escritura automática, que fue por telepatía, etc. De todas esas formas, ninguna es la que explica cómo se recibió. Entonces, el libro Urantia no es una revelación que fue dictada, no fue ni por escritura automática y mucho menos fue escrita por un ser humano. Y ahí es donde estriba precisamente la fe que tenemos los lectores del libro Urantia en esta obra. Ahí sí nosotros depositamos toda la confianza a esos primeros seres humanos que recibieron estos documentos. ¿Cómo fue el proceso? Bastante complejo, Fernando. Duró muchos años esa forma de recibir y todo surgió en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. En los años 20 del siglo pasado, en Estados Unidos, pues había un gran auge del espiritismo y había un psiquiatra, un doctor, el doctor William Sadler, que se dedicaba precisamente a hacer lo mismo que hacía Houdini. No sé si has escuchado hablar de la historia de Houdini, pero sí, un mago que se encargaba de desacreditar a los espiritistas, a todos aquellos que decían que tenían contacto con espíritus. Bueno, ese mago Houdini en su tiempo libre se dedicaba a descubrir los trucos de esos espiritistas. Más o menos lo mismo era el hobby que tenía este doctor, el doctor William Sadler. Era psiquiatra y aparte era escritor. En uno de esos tantos intentos de desmitificar y de descubrir fraudes, y aparte por su profesión de psiquiatra y de psicólogo, se dio cuenta de que había un caso que a él le parecía hasta cierto punto fraudulento, que le parecía que era
era una trata de un tratar de engañar pues a la gente, y se trataba precisamente de una persona que hablaba dormido, pero que hablaba cosas muy extrañas, hablaba de temas muy raros, hablaba incluso en diferentes tonalidades de voz. Entonces él se acercó a ese caso, sobre todo queriendo desmitificarlo, o sea, queriendo echarlo abajo. Y le resultó ahora sí que el tiro por la culata, como decimos acá en México, le salió contraproducente, porque resulta que esa persona, del cual nosotros desconocemos su nombre, pues resultó ser un ser que tenía contacto vía sueños con entidades no extraterrestres propiamente dicho, sino con entidades superiores, de planos superiores espirituales. Es decir, que aquellos seres que normalmente están en nuestro mundo, en nuestro planeta, usaban a esa persona para hablar. No lo utilizaban a manera de medio. Claro, no lo utilizaban como un canal en el sentido de una cuasiposesión, como muchos podrían imaginar. Exactamente, o como un medium, como en aquel entonces se usaba. Lo utilizaban como un transductor. Me explico. Para ellos esta persona era una especie de walkie-talkie, una especie de WhatsApp, una especie de Telegram, que es la aplicación con la que estamos ahorita hablando. Es decir, ellos se dieron cuenta que este ser humano era una especie de traductor del plano espiritual al material y del material al espiritual, pero sin que utilizara su conciencia. Por eso solamente podría servir de vía de comunicación cuando estaba dormido, porque era la forma en la que no interfería. Esta persona al otro día se despertaba íntegro, sin recordar absolutamente nada de lo que había hablado en la noche, y sobre todo sin que le importara el tema, sin que lucrara del tema incluso. Él se dice que era un corredor de bolsa, una persona que se dedicaba a las finanzas, a la bolsa, a invertir en acciones y todo eso. O sea, tampoco es como podrían algunos inferir que era una especie de iluminado o alguien que llevaba una vida ascética y estaba en la búsqueda y de pronto de tanto buscar encontró y le vino la conexión, por así decirlo. Era una persona común y corriente, como puede ser tú, yo o cualquier otro. Así es, y sobre todo, Fernando, y ese es el gran mérito de que hayan elegido a esa persona, era alguien que era indiferente a estos temas. O sea, era una persona que el mundo espiritual le daba igual. O sea, imagínate, era un corredor de bolsa. O sea, esta gente está sumamente centrada en números, en cuestiones de materiales, economía. Exactamente. Creo yo que esa era la gran cualidad de esta persona, insisto, de la cual desconocemos el nombre exacto. Hay muchas especulaciones, hay muchas elucubraciones rondando en internet. Yo les recomiendo que no crean nada de lo que hay ahí, porque de seguro en algún momento, en algún futuro, a lo mejor dentro de 100 años, 50 años, sabremos el nombre exacto de esa persona. Yo pienso que no lo sabemos a la fecha, porque a lo mejor es probable que esa persona siga viva, Fernando. O sea, a lo mejor esta persona ronda a lo mejor los 100 y tantos años. O sea, sabemos que de repente hay personas que son muy longevas, más la gente de ese entonces. O sea, te estoy hablando de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, gente que tiene ahorita 110 años y que todavía tiene pues cierta lucidez. A lo mejor por eso todavía no es tiempo de que sepamos su nombre, porque a lo mejor está vivo. Y tú sabes bien que los procesos de revelación epocal, los reveladores, es decir, los seres que entregan información del mundo espiritual hacia acá, no quieren que los seres humanos sean protagonistas, sino que sea el mensaje el que protagonice la revelación. Entonces, bueno, esta persona, este joven, ese joven corredor de bolsa, en los años 20 empezó a hablar y la verdad molestaba bastante a su esposa. O sea, su esposa, que dormía junto con él, todas las noches empezaba a escuchar hablar de cosas del cosmos y que de Dios, y la tenía harta la señora. Bueno. Ella fue su esposa, la que buscó al doctor para que en su carácter, primero, de psiquiatra, de médico, y segundo, de desmitificador, encontrara cuál era la raíz de ese problema. O
sobre todo por la indiferencia del esposo de tratarse. Él decía, no, yo no me acuerdo de nada. Yo me desperté bien, me duché y me fui a trabajar a la bolsa. A mí esto no me afecta en nada, pero a la esposa sí, Fer, imagínate, ¿no? Dormir a un lado de una persona que todos los días, todas las noches habla, ¿no? Debe haber sido algo. Claro, y sobre todo los términos que maneja la revelación. No sé, yo me imagino a la señora se habrá despertado en más de una ocasión a las 2, 3 de la mañana a beber un vaso con agua y en eso escucha que su esposo está diciendo orbontón, nevadón, serafines, transportadores y se habrá puesto, no solo será una cuestión de molestia, sino también preocupación por la salud mental de su esposo, de la persona que ama, ¿no? Exactamente, ¿no? Fue una preocupación legítima, obviamente, y como toda buena esposa de inicios del siglo XX, pues ella inmediato a acudir a la ayuda de su pareja. Entonces, ella acude al doctor. El doctor era muy reconocido en Chicago, era famoso, se podría decir, no solamente por su cuestión médica, por su profesión, sino porque era una especialista en tumbar fraudes, en estos temas raros, pero que él se encargaba de esclarecer. Era una especie de Houdini de Chicago, vamos a decir así, tenía esa fama. Entonces, cuando él se acerca a este caso, pues él empezó primero a ver el estado mental de este paciente dormido, así le llamaba él. O el sujeto durmiente, como también se le conoce, así es. Sí, exactamente. Y cuando se da cuenta de que esta persona realmente estaba sana, tanto física como mentalmente, pues se dio cuenta de que aquí pasaba algo raro, algo que se le escapaba a él en su condición de médico. Y él empezó a convocar a especialistas, a colegas, para que estudiaran el caso. A la par, los espíritus que precisamente utilizaban a ese ser humano que hablaba dormido, se dieron cuenta de que ahí había las posibilidades de un contacto. Yo me imagino, Fer, que esta persona, el famoso sujeto durmiente, el paciente durmiente, no era la única que tenía esas cualidades en todo el planeta en ese momento. Yo me imagino que estos espíritus estaban intentando hacer contacto en diferentes partes del mundo, con ese mismo método. A lo mejor intentaron contactar a través de ese tipo de seres humanos que existen, que tienen esa cualidad de servir de walkie-talkie entre los dos mundos. A lo mejor intentaron hacerlo en la India, en México, a lo mejor hasta en Perú, a lo mejor en España, a lo mejor, pero el único caso que se les dio fue el de Chicago, Illinois. Y tuvieron, entre comillas, la suerte, o se dieron las cosas, que la contraparte de ese contacto era una especialista en este tipo de temas, pues, y se lo iba a tomar muy en serio. Tú sabes muy bien cuál es el espíritu arrojadizo, emprendedor y sobre todo pragmático que tienen los norteamericanos. Así es, exactamente. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que en el otro lado del contacto estaba un doctor, estaba una persona que tenía mucha cultura, estaba una persona que incluso escribía libros y sobre todo una persona que era escéptica de estos temas, se dieron cuenta que ahí era el mejor momento y el mejor contacto para darlo. Y fue ahí cuando establecieron comunicación. Así es, y yo me pregunto, Jorge, disculpa, si no habrá sido fruto de estos muchos intentos que realizaron estas personalidades espirituales para poder, como tú bien dices, muy bien hecho el símil, para poder emplear a un ser humano con ciertas cualidades como una especie de teléfono entre dos mundos, ¿no? De teléfono entre lo espiritual y lo material, o de walkie-talkie, y justamente de esos intentos fallidos surgieron por ahí de repente algunas personas en otros lugares del mundo que dijeron: he tenido una cosa media rara, una revelación, soy un elegido. O sea, quizás también ocurrieron ese tipo de cosas, ¿no? De que estas personas recibieron algo, pero es como cuando sintonizas mal una emisora radial, ¿no? Y ya que estamos aquí en el mundo de la radio, ¿no? Que tú no entiendes a veces lo que dice, o la escuchas con voz robótica o cosas así, y tú dices: oye, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo? ¿Dijo Mario o dijo Modo? Y cosas así, ¿no? Entonces quizá hubo otras personas que recibieron, pero el mensaje, digamos, con fallas de transmisión, ¿no? Y fue esta persona, quién sabe qué número de intento, aquel sujeto durmiente, quien sí recibió el mensaje a cabalidad, ¿no? Definitivamente
es algo que hemos especulado muchas veces los estudiantes de la quinta revelación del libro Urantia, de que muy probablemente no podemos descartar que a lo mejor el libro del Mormón haya sido uno de esos intentos. O sea, a lo mejor este tipo de contacto En eso pensé o ese intento de contacto a lo mejor tenía siglos realizándose, muchos años. Entonces, no sabemos. Por eso es que nosotros los lectores del libro Urantia somos muy respetuosos con esas otras formas de vivir la espiritualidad, porque a lo mejor son, aunque no son revelaciones epocales, o sea, aunque para nosotros el libro Urantia es una revelación epocal, o sea, es una revelación que tiene un grado superior a las de las demás, pero no le quitamos valor a las otras, porque a lo mejor fueron intentos de comunicación. Pues para no hacer el cuento largo, a ti y a los radioescuchas, cuando se da ese contacto, pues el doctor Sadler empezó a utilizar ese contacto, además de estar tratando al paciente para que estuviera sano mentalmente, empezó a utilizar ese contacto un poquito también con la curiosidad, un poquito para saber de qué se trataba esto, y empezó a hacerle preguntas a estas entidades. Hago mucho el símil del walkie-talkie y de WhatsApp. Si te fijas, yo en mis directos y en todas las charlas que he dado respecto a esto, nunca menciono una conexión telefónica, porque en la conexión telefónica se trata de una comunicación dos vías. Yo hablo y me contestas de inmediato. No, yo hago el símil al walkie-talkie o al WhatsApp, porque así era el contacto realmente, era un contacto de una sola vía. ¿A qué me refiero? El doctor Sadler le preguntaba a las entidades a través de este sujeto algo y ellos lo dejaban en visto, como nos pasa en WhatsApp. Okay. Y a los 2-3 días le contestaban. Y luego el doctor se tomaba un tiempo para ver a ver si esto era real, los dejaba en visto y luego él les volvió a preguntar. Y así, durante muchos años, no lo hacían diario porque obviamente este paciente no iba a tener al doctor Sadler ahí en su casa todos los días, ¿no? Todas las noches, ¿no? A lo mejor una vez al mes, a lo mejor 2 veces al mes, el doctor iba y aprovechaba esa conexión. Y así fue como durante muchas semanas, meses y años, el doctor estuvo compilando un montón de preguntas y de información que le preguntaba a estas entidades, y de repente en uno de esos contactos, Fer, ocurrió ahora sí una situación que para nosotros, personas del siglo XXI, en pleno 2020, podríamos considerar como algo paranormal, ¿okay? O como algo imposible. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que dicen las crónicas de estas personas de hace ya casi 100 años? Ellos dicen que una vez que hicieron una gran compilación de preguntas muy interesantes, por ejemplo, a estas entidades se les preguntaba ¿cómo es Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Cómo es el cielo? ¿A qué distancia está el cielo? O sea, todo ese tipo de preguntas que le empezaron a hacer estas entidades, ellas respondieron todas esas preguntas materializando la primera parte del libro Urantia. Tal cual, amigos, así como se escucha. O sea, no se trata, como otros también pudieran pensar, y yo lo pensé en su tiempo, que digamos que alguien fungió de escriba, que iba hablando el sujeto durmiente y ellos iban ahí copiando, no hay hojas de hojas, sino que el libro de Urantia, en toda su extensión, que son como 2097 páginas en la versión original en inglés, fue materializado. Los papeles ya escritos aparecieron sencillamente. Nadie los tocó, nadie puso de su caligrafía. Fueron cuatro entregas. Uno Así por como está cuarta conformado el libro. Claro, uno por cada parte. Cada parte fue así. O sea, la primera parte del libro Urantia fue resultado a la primera ronda de preguntas que se hicieron durante muchos meses a través de este walkie-talkie humano, a través de ese WhatsApp humano, y preguntas que recopiló el doctor Sadler. Cuando estas entidades vieron que realmente esas personas que habían hecho contacto con ellos en Chicago estaban interesadas, que eran personas serias, que eran personas que entendían la importancia de esto, y sobre todo cuando se dieron cuenta de que el sujeto que estaban usando como walkie-talkie, como WhatsApp, pues no tenía repercusiones en su salud,
decidieron hacer eso. O sea, cuando ellos se aseguraron de que esta era una vía de comunicación confiable, ¿cuál fue la respuesta de estas entidades? Materializaron, así tal cual, amigos. Tipo Star Trek, tipo serie de ciencia ficción. Un día, en una de las mesas de centro de la residencia de la casa del doctor Sadler, apareció la primera parte del libro Urantia, escrita a mano, en perfecto inglés, pero no por manos humanas, aparecieron así tal cual, el folio de hojas, 200 y tantas hojas en una mesa. Así que es. Nadie supo cómo llegó ahí. Que esta es otra de las cosas que muchos dicen, ¿no? Que una de las mayores pruebas de que el libro de Urantia no puede ser, aparte de las muchísimas otras que hay, pero digamos una de entrada de que no puede ser, digamos, obra humana, es que si un corrector de ediciones o quien sea, o una persona del común que sepa algo de ortografía, de gramática, revise el libro de Urantia, se da con la sorpresa de que no hay ni un solo error. Lo que hay son neologismos. Hay palabras que se han adecuado para dar a entender realidades que no existen en la materia, etcétera, conceptos novedosos, pero no hay errores gramaticales, no hay errores ortográficos, o sea, lo cual es imposible, ¿no? Porque todos, por más que seamos muy versados en lingüística y literatura, escribimos un libro y eso tiene que pasar por corrección, porque ahí nos pillan su buen número de errores, ¿no? Definitivamente, y eso, Fer, fíjate, fue lo que al mismo doctor le sorprendió. Estamos hablando de una persona que se dedicaba a lo mismo que Jaulini, Entonces, cuando él ve en su casa que aparece ese folio de hojas, no la llevó ningún cartero, no se metió a alguien y las dejó ahí, pues lo tomó como un reto. Lo tomó como un reto porque a él nunca ningún medium, ningún milagrero, ningún mercachifle del espiritismo lo había engañado. Entonces él dijo, no, esto no puede ser, o sea, ¿cómo es que aparecieron estas hojas ahí? Entonces el doctor tomó esta situación como un reto y trató de encontrar dónde estaba el fraude. Pues no pudo el doctor, no pudo, pese a que era famoso de eso. Y la segunda parte del libro Urantia igual apareció por ahí en algún lugar de sus casas. Y cuando iban ya por la tercera y la cuarta parte, después de años de este proceso de comunicación lento pero seguro, la última parte, que era la que respondía a las preguntas de quién fue Jesús, cómo fue Jesús, de qué se trató sus años ocultos, por qué la Biblia dice unas cosas y otros documentos otros, todas las respuestas con respecto a Jesús, el doctor Sadler le pidió a estas entidades que lo hicieran de la forma más difícil que pudieran y les lanzó un reto. Él dice, cuentan las crónicas, que él le dijo a estas entidades, nosotros no vamos a publicar nada, cuando esto esté completo no vamos a publicar nada hasta que ustedes nos den una prueba de que el contacto es real, de que ustedes son personalidades que pueden alterar la materia y que dicen que son lo que dicen ser. Ajá. Entonces, el reto fue que los folios aparecieran dentro de la caja fuerte de un banco. Así fue el reto. Si ustedes no aparecen los documentos que vienen dentro de la caja de un banco, o sea, ni siquiera la de la casa del doctor, la caja fuerte de un banco, la bóveda de un banco, más seguro que pueda haber. Más seguro de Chicago y Illinois en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a publicar nada. O sea, imagínate la entereza, la firmeza del doctor. Por eso es que esta persona no era cualquier persona, pues lo escogieron muy bien los reveladores. Entonces, esta gente, como pueden alterar la materia, como se pueden meter a donde quieran, aceptaron el reto y le dijeron, ok, así lo vamos a hacer. El día tal, fulano de tal, en tal lugar. Y le aparecieron los folios. Esa fue la prueba en la que el doctor dijo, ya, me rindo, o sea, esto sí es real. Una vez que termina todo ese proceso, que fue un proceso más o menos como de 30 años, fueron muchos años con todo eso. Una vida. Se juntaron todos, una vida prácticamente. Por eso esta gente tuvo que tener mucha disciplina. Obviamente mientras iban avanzando los meses, los años, más gente se iba juntando para cumplir con este proyecto. ¿Por qué? Porque bueno, ahora que tú eres lector del libro Urantia y ahora que los que nos están escuchando se vuelvan lectores del libro Urantia, se van a dar cuenta de que estos son documentos que
aunque tampoco tienes que ser un sabio para entenderlo, pues sí requieren de muchos conocimientos, sí requieren mucha disciplina. Y esta gente, cuando se convirtieron en los primeros lectores de esos documentos que fueron apareciendo, pues tuvieron más dudas. Y esas dudas las seguían preguntando en el proceso de entrevista que tenía el doctor Sadler a través de este paciente, de este contacto, de este WhatsApp humano, vamos a llamarlo así. Total de que al final, cuando juntan todos esos documentos, las 4 partes esa cantidad de personas que se juntaron, a las cuales ellos mismos fueron el foro, fueron alrededor de 50, 60 personas, pues se dieron cuenta de que tenían una gran misión, que era la de conseguir dinero para publicar el primer libro Urantia, el primer compilado de esos documentos. Entonces tú sabes bien, Fer, que cuando hay un proyecto nuevo, pues todo el mundo se suma, ¿no? Pero cuando se habla de dinero, ahí todo el mundo se raja, ¿verdad, Fer? Nos han pasado muchas cosas. De pronto todos tuvieron algo que hacer, a todos se les enfermó el gato y todos se van. Lamentable. No, sí, ya no me acuerdo de la clave del banco. Ay, mira que mi abuelita se enfermó. Me dio migraña, sí. Hasta ahí todo el mundo se echó para atrás. Todo el mundo se echó para atrás. Y tú sabes bien, Fer, tú como persona que ha entrevistado a muchos autores de libros, que sabes del mundillo literario, es muy difícil publicar un libro desde cero. O sea, no desde cero me refiero porque acá el foro ya tenía los documentos, pero conseguir una editorial era muy difícil en aquel entonces. Entonces, ¿qué decidieron hacer ellos? Prescindir de las editoriales y publicar con su propio dinero, conseguir máquinas, conseguir el material necesario para empezar a publicar los primeros tomos del libro Urantia. Entonces, se dice que muchos de los personajes del foro pues dieron todos sus ahorros, incluso hubo quienes vendieron propiedades para poder financiar este proyecto, para ser ellos totalmente dueños de la publicación, para que ninguna editorial le dijera, mira, cámbiale esta parte, súmale estas palabras, no, mira, vamos a publicarlo en varias partes, como supuestamente le dijeron a Benítez, ¿no? Ajá, de que, no, mira, un caballo de Troya, me le retira 600 páginas porque está muy grueso. Exactamente, no, ellos fueron muy inteligentes, el doctor fue muy inteligente, él ya había publicado libros antes, y sabía que si esto caía en manos de una editorial, primero le iban a exprimir todo el dinero que pudieran, segundo lo iban a modificar y tercero pues iba a llevar el nombre de la editorial, y esta editorial pues iba a tener los derechos, iba a tener los derechos, y sobre todo pues iba a ser la dueña de esta documentación. Como el doctor ya para ese entonces, después de esa gran prueba que pidió a los reveladores, ya creía que todo lo que decía esos documentos era real, entonces dijo, no, yo no puedo poner en manos de una empresa que se dedica a hacer dinero a través de obras literarias este mensaje tan importante. Pero eso lo creía él y sus personas más cercanas, pero el resto del foro tenía dudas. ¿Por qué? Porque imagínate, el doctor les dijo, ¿saben qué? Necesitamos tantos millones de dólares para imprimir esto, porque esto es mundial. Ellos ya sabían que iba a ser algo mundial. Entonces mucha gente dijo, no, oye, espérate, yo no voy a vender mi casa por esta obra que quién sabe si sea verdad lo que dice ahí. Entonces cuando el doctor, todavía utilizando el contacto de este sujeto durmiente, les comenta a los reveladores, oye, yo sí creo ya en esto, fulanito y fulanito también, pero el resto de los patrocinadores de este evento, del foro, de estas personas, guardan sus dudas, dan una prueba, porque es gente que va a utilizar su patrimonio, a lo mejor el dinero de la universidad de sus hijos, a lo mejor la hipoteca de su casa, a lo mejor vender sus automóviles incipientes que había en ese entonces, ¿no? Que solamente los ricos tenían. Entonces los reveladores le dijeron, ok, ¿quieren una prueba? ¿Esas personas quieren una prueba de que esto es verdad? Pues sí, cítalos en tal lugar. Dicen ellos que los citaron en un lago cerca de Michigan, donde se supone que es lo que los místicos y lo que las personas que creen en ese tipo de espiritualidad llaman enclaves de poder. Ajá, Citaron al foro, a todos los integrantes del foro, en un lago de Michigan,
porque les iban a mostrar uno de los eventos, uno de los fenómenos que ocurren y que se describen en el libro Urantia y que hasta ese entonces nadie en la humanidad conocía, que se llama la enserafinación de un ser humano. Wow. Es decir, ¿qué pasa cuando tú mueres? ¿Qué pasa con tu alma? ¿Qué pasa con tu espíritu? El libro Urantia dice que viene un ángel, o que llega un ángel a la cita de tu muerte, toma lo que queda de ti en cuestión espiritual y parte hacia el espacio en forma de un bólido, en forma de un transporte seráfico, así se llama. A estas personas que todavía tenían unas cuantas dudas legítimas, Fer, porque yo también lo hubiera dudado, Claro, o sea, cuando se trata de dinero, cuando se trata de fe, podemos ser muy asequibles, pero cuando ya nos tocan el bolsillo, no es parte de lo que se vive en este mundo material, ¿no? Todos desconfiamos. Pues claro, imagínate que un día te llegara ahí al programa de radio, Fer, una persona que diga, oye, yo tengo aquí un documento que me revelaron unos seres a través de un paciente que yo tengo, mira, ve, léelo. Y si a lo mejor tú dices, oye, qué padre está esto, sí, necesito $2 millones para publicarlo, Fernando. ¿Con cuánto me puedes ayudar? Pues obviamente ahí tú te vas a echar para atrás, Fer. Claro. Fíjate que te pegan unos $10,000. O sabes que yo ocupo pruebas, ¿no? Entonces era legítimo y les dieron la prueba. ¿Qué hicieron? Estas personas fueron a ese lago, al lugar de la cita, y esto tiene mucho que ver con la fenomenología extraterrestre, con el contactismo, Fer. Tú eres un gran investigador de eso y tú sabes que así funcionan muchos de esos eventos. Los citan en un lugar y les muestran cosas extraordinarias. Claro, los llamados contactos programados, ¿no? Como ocurre en Chile. Exactamente. Esto pasó también con la gente del foro en los años 40. O sea, antes del gran boom del fenómeno extraterrestre y del contactismo, el foro ya estaba viviendo esa metodología. Los reveladores le dijeron, vayan a tal lugar, tal día, porque en ese momento sabemos que va a haber un transporte seráfico. Les vamos a dejar verlo. Esos transportes seráficos ocurren en estados de la materia que nosotros no podemos ver, ¿verdad? En estados de la materia intermedios, se podría decir. Pero para que estas personas creyeran y sobre todo se atrevieran a financiar la primera publicación del libro Urantia, lo que hizo este serafín, que precisamente se convirtió en el transporte seráfico de esa persona que serafinaron ese día, pues alteró su estructura angelical para hacerse visible a esas personas que estaban ahí de testigos. Cuando estas personas vieron un transporte seráfico, un enserafinamiento así tal cual, y lo vieron partir hacia el espacio, dicen que los testimonios es de que pareciera que es un puro iluminado. ¿Te suena? Por supuesto, esto ya lo he hablado con otras personas, porque una de las más numerosos tipos de observación del supuesto fenómeno ovni vienen siendo los cigarros puros, las rayas de luz en el cielo, este tipo de situaciones, ¿no? Que muchas veces algunos tratan de achacarlo. No, era un meteorito que iba pasando, se consumió en luz y fuego cuando entró a la atmósfera, pero hay algunos de estos que tienen claramente un comportamiento, exacto, tienen un comportamiento inteligente y van en sentido contrario, se están yendo del planeta, no están cayendo. Entonces ahí uno se pregunta, mira tú qué meteorito tan singular, ¿no? Y yo antes estaba seguro de que estos antes de entrar a leer a conciencia el libro de Urantia, yo estaba seguro de que, bueno, eso debe ser una nave extraterrestre, o especulaba con quizás sea algún tipo de seres luminiscentes que viven en la alta atmósfera. Pero ya sabiendo esto, uno se pone a pensar, ¿y si eso es lo que nos pasa a nosotros tras la muerte, no inmediatamente después que nos llevan en ese magnífico transporte rumbo a otros mundos, otros lugares, a otras moradas que les llaman? Pues esa fue la prueba definitiva para todas las personas que acudieron a esa cita. El foro quedó sorprendido. Imagínate gente de los años 40 que no sabían de naves espaciales porque todavía no existían, que no entendían de conceptos como ahorita nosotros los entendemos. Pues para ellos debió haber sido, aparte de traumático, fascinante, y eso fue lo que les hizo entender de que esto de la quinta revelación era algo muy real, de que era algo muy valioso,
y fue gente que pues incluso vendió sus bienes para poder financiar la primera edición del libro Urantia, y todos ellos, prácticamente todos ellos, dedicaron el resto de sus vidas. Muchos de ellos ya murieron, muchos de ellos todavía siguen vivos, y pues han dedicado toda su vida a difundir esto de la quinta revelación. A todos ellos pues nuestra admiración, nuestro aplauso, Fer, y por eso es que también los nuevos lectores, los que somos contemporáneos, pues pareciera que estamos impregnados de ese ímpetu y sobre todo de esa fe. Aunque nosotros nunca hemos visto un transporte seráfico, aunque nosotros no sabemos ni los nombres de ellos, porque también son nombres que ellos han procurado mantenerse en el anonimato, porque no quieren santones, no quieren que hagamos de ellos héroes, un panteón, ¿no? Han sabido manejarse muy bien. Ellos sí recibieron una prueba, y aunque nosotros no hemos recibido ninguna prueba, con el hecho de entender de que estos documentos sufrieron y pasaron todo ese proceso para que llegaran a nuestras manos, pues para nosotros es la mejor prueba, ¿no? Obviamente... Y nuestro agradecimiento eterno hacia esas valientes personas que supieron confiar y supieron darlo todo, literalmente todo, porque esto llegase hasta nosotros y a las generaciones venideras, porque esta es una revelación que no muere en 50 ni 100 años, por más que por ahí han surgido algunos que, como ocurrió con el cristianismo al comienzo, se lo tratan de bombardear, tratan de tergiversarlo, tratan de ponerlo a la moda, por así decirlo, ¿no? De descarriarlo, ¿no? Por más que hayan estos tropiezos y estas piedritas, pues es una revelación que nos da para largo, quizá para 1000 años, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El mundo está avanzando demasiado rápido. Por lo pronto, para mí, el siglo XXI va a ser el siglo del libro Urantia. O sea, este es un muy buen momento. El hecho está de que, mira, estamos hablando aquí de ese libro utilizando la mayor tecnología disponible. Cada vez más gente que habla de esto. Y... ¿Me escuchas, Fer? Sí, no hay problema. Disculpa, es que se cortó un poquito la llamada. Cada vez hay más gente hablando de esto, y sobre todo cada vez hay gente más interesada. Lamentablemente ya se me está terminando aquí el tiempo de... Sí, más bien, Jorge, justamente ahorita también, como hay problemas en la luz aquí en Puerto Maldonado, están diciendo que van a apagar el sistema eléctrico porque puede haber otro corte más, ¿no? Entonces, Yo creo que hablamos largo y tendido de esto, ¿no? Y te agradezco mucho la oportunidad. Tú sabes que este tema nos apasiona, y pues habrá más tiempo posteriormente. Ahorita pues la situación está muy compleja. También acá en México las comunicaciones están terribles por lo mismo, la saturación de la pandemia. Me imagino que sí. Bueno, Jorge, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Nayarit, y muchas gracias por habernos hablado sobre esto. Fascinante tema. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Fer, y un saludo a todos los radioescuchas. Hasta luego, amigos. Saludos. Un saludo a Perú. Ha sido Jorge Árcega de Planeta Urantia, aquí en Misterios al Atardecer, que por el día de hoy inició más tarde a consecuencia del corte de luz que todos hemos sufrido, y ya me voy retirando. Fernando Chapi Martínez se despide hasta el martes a las 5. Saludos, amigos, Dios los bendiga.